un gusto, y el que no, no tengan pena, pero recuerden que el que depende, que aprenda, es únicamente de ustedes, ¿verdad? No se preocupen que los vaya a estar perjudicando o algo así. ¿Cómo están? ¿Han estado leyendo algo de derecho internacional público por su lado, por su cuenta? Bien. Me siento bien. ¿No te has vestido para el baile? Ay, tengo mucho que empacar antes de salir y aún no sé si quiero asistir hoy. Enseguida voy a compartir la diapositiva. Permítame un momento. Espero que tu regreso a Olimpia no sea debido a querer escapar de las dificultades. Conozco bien el sentido. Es la mejor decisión. Oh, qué odio verles. Es mi culpa, mamá. Todo lo que ha pasado. Evelina te perdona y yo te perdono. No me perdono a mí misma. Yo debía ayudar. Ayudar a la familia y al No contrario. es justo que tuvieras que guiar. Perdone el compañero Diego Alejandro, si pudiera apagar su micrófono, todos estamos escuchando su telenovela. Muchísimas gracias, compañera, de verdad. Gracias por esa presentación. Ahorita voy a decirle, lastimosamente no me gusta entrar a esto, pero veo que no importa el semestre que sea, siempre se va a tener que silenciar los micrófonos. Estamos listos. María Arce, por fin la conozco. Un gusto saludarle. Igualmente, licenciado, mucho gusto y buenas noches también a todos los compañeros. Gracias, gracias. Pues bueno, compañeros, en virtud que considero que hay quórum suficiente y estar en hora, vamos a dar por inicio la clase del día de hoy. No sé si se logra ver la presentación. Sí, Lick, sí la podemos ver bien. Excelente, les agradezco mucho por su respuesta. Entonces damos inicio, compañeros. Recordemos que, bueno, esta es una clase dinámica, pragmática, que aquí sus opiniones, comentarios son muy útiles para el desarrollo del curso. Aquí ni yo lo sé todo, ni ustedes lo saben todos, y creer una verdad absoluta es caer en una falacia. Entonces, comenzamos. La comunidad internacional de estados. Recuerden que por este tema nos quedamos en la última clase del día viernes. Los jefes de gobierno, pero vamos a ver, bueno, iniciamos. Los jefes de gobierno. Vamos a ver, antes de iniciar, ya veo, tal vez ya le tomaron captura a la presentación, pero ¿alguien me puede decir qué es un jefe de gobierno? Recordemos que las figuras que existen son muchas dentro de un estado. Parece que aquí nos vamos a ir a teoría general del estado. Hay un jefe de gobierno, hay un presidente, hay un primer ministro, hay diferentes denominaciones que pueden existir para establecer la figura predominante de un estado en materia política y administrativa. En este caso, el jefe de gobierno de la República de Guatemala es el presidente. En este caso, nuestro presidente de turno es el señor doctor Alejandro Yamatei, y en otros países puede ser Bukele, y así nos vamos. Ahora vamos a entrar a conocer los conceptos. Jefe de gobierno. El jefe de gobierno o jefe del ejecutivo es la persona que ejerce la dirección del poder ejecutivo y se responsabiliza del gobierno de un estado o de una subdivisión territorial de este estado, provincia u otra. El proceso de elección de jefes de gobierno varía de acuerdo al país y depende, entre otros factores, de la forma de gobierno utilizada en el país. Escuchen esto. De la forma de gobierno utilizada en el país. Porque
si todos los estados tuvieran la misma forma de gobierno, entonces fuera una federación, una confederación, todo nuestro globo terráqueo. Seguimos. En un sistema parlamentario, la persona que ejerce la jefatura de gobierno puede ser, miren esto, primer ministro, premier, canciller, presidente del Consejo de Ministros, presidente del gobierno, Taoiseach, disculpen mi inglés, o en el caso de Birmania, el jefe de gobierno es el consejero de Estado. Vamos a poner otro ejemplo de lo que su servidor tiene conocimiento. Un primer ministro es el que se utiliza, por ejemplo, en países como Inglaterra. Entonces, el primer ministro es la cúspide, la jerarquía superior en materia ejecutiva y por ende subdividida en materia política y administrativa. ¿A qué quiero llegar yo con esto? De que y siempre hay un presidente, pero ¿quién creen que nombra al presidente? El primer ministro. El primer ministro, es la máxima autoridad, nombra a otra persona como presidente. Entonces, a través del sufragio universal, en este tipo de sistema de gobierno, es el primer ministro que está en la cúspide. También tenemos lo que son canciller, presidente del Consejo de Ministros. Vamos a ver. ¿Alguien sabe qué es un decreto gubernativo? En Guatemala sería una norma jurídica de, podríamos decir, tercera categoría por debajo de la Constitución y de un decreto legislativo emitida por el presidente en Consejo de Ministros. Exactamente. Por lo general tienen carácter reglamentario. Afirmativo, exactamente, por ahí va el asunto. No es tanto, como mencionaba muy acertadamente la compañera María Arce, de la posición jerárquica, sino que hay ciertas decisiones que nuestro presidente de la República puede tomar en individual. O sea que él tiene poder administrativo y político, él puede tomar decisiones, en definitiva, pero hay ciertas decisiones de carácter jurídico que es requisito sine qua non, en latín traducido de requisito específico y necesario, que sea aprobado por el Consejo de Ministros. O sea, que es el Consejo de Ministros, un representante de los 14 ministerios, si no estoy mal, si me equivoco en el número de ministerios, corríjanme por favor, que sea tomada la decisión a través de un representante de cada ministerio. Bueno, basándonos en la vida real, no es que les pregunte y les diga, mire, ¿está de acuerdo? No creo que funcione así. Si nos vamos a la práctica, ¿verdad? Espero pecar de pensador. Pero esos son los decretos gubernativos, precisamente, aquellos que el presidente de la República toma a través de la cooperación o decisión también de los diferentes ministerios de la República, en el caso de Guatemala. Presidente del gobierno, que también podría ser un ejemplo de Guatemala. El Taoiseach, discúlpenme que eso sí les quedó mal en este momento, no les puedo dar un ejemplo. O en el caso de Birmania, el jefe de gobierno es el consejero de Estado. En fin. En los diferentes tipos de Estado, por ejemplo, Alemania del Este, Europa del Este, Europa Occidental, Asia, América Latina, tiene diferentes tipos de gobierno. Por ejemplo, aquí, miren, decía, el proceso de elección de jefes de gobierno varía de acuerdo al país. Depende, entre otros factores, la forma de gobierno utilizada en el país. En Estados Unidos de América, por ser un estado tipo federación, existe un jefe de gobierno dentro de cada estado, que es en este caso el gobernador, que ejerce ciertas funciones no delegadas, porque son elegidos a través del voto popular, sino que tienen esa facultad como de un mini presidente dentro del estado que gobiernan, en este caso el gobernador. Vamos a seguir con la siguiente. Jefe de gobierno. En los países con sistemas presidenciales, la jefatura de gobierno corresponde al presidente de la República, quien también y simultáneamente es el jefe de Estado. En general, en estos sistemas de gobierno, no existe una figura que detente una autoridad intermedia entre el presidente y los demás secretarios o ministros de Estado. ¿Alguien sabe la estructura, por ejemplo, del Poder Ejecutivo? Esa jerarquía, la cúspide, digamos, los primeros tres arriba dentro del sistema ejecutivo, ahorita que lo mencionan, casi en este segundo párrafo lo está definiendo. ¿Alguien que tenga alguna idea o que tenga conocimiento en cuanto a materia administrativa? Por favor, adelante, compañera María.
El Ejecutivo se encabeza por el presidente, seguido por el vicepresidente, y luego por debajo de ellos están los ministros y los secretarios, porque hay varias secretarías que están en el mismo nivel jerárquico de los ministros, y a cada ministro en su despacho tendrá sus viceministros y estos a su vez sus jefes, directores técnicos, son ministro, viceministro, directores generales y debajo los directores técnicos. Exactamente. Vamos, presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, secretarios, directores, subdirectores, luego ya quedamos a las áreas sustantivas de cada secretaría o de cada ministerio. Yo trabajé en el Ministerio de Cultura y Deportes hace como 6, 7 años. Para los que, por ejemplo, ahorita están estudiando Derecho y ya van casi terminando su carrera, yo comencé como promotor deportivo y recreativo del Ministerio de Cultura y Deportes, y ahí fue mi primer acercamiento con la administración pública. Y ahí comprendí que era una área sustantiva, que era una dirección, que era subdirección. Uno al final de cuentas, cuando va trabajando en el sector público, va entendiendo toda esa estructura que puede tener una institución pública, por muy pequeña que sea. Porque no se imaginan el sinfín de instituciones que hay dentro de la amalgama del Ejecutivo o instituciones autónomas o semiautónomas. Una pequeña institución, tal vez con unas 50 personas, es una estructura, una dirección administrativa, dirección financiera, dirección de recursos humanos, un consejo consultivo, un pleno. Después ya venimos a las áreas sustantivas, ya venimos a las asesorías, las cuestiones técnicas, en fin, que una institución de gobierno es un pequeño Estado. Es un Estado minimizado, vuelto una institución. Ver el Ejecutivo y tener ese poder, por ejemplo, estar a cargo de la Corte Suprema de Justicia, estar a cargo del organismo legislativo, estar a cargo del organismo ejecutivo, legislativo, ejecutivo, judicial, imagino que debe ser una responsabilidad muy grande y comprometedora. Entonces, ahora pongamos en llevar el liderazgo de una institución. Y vamos con el último párrafo. Excepcionalmente, hay sistemas presidenciales que sí contemplan una figura que se acerca al del jefe de gobierno, como el del primer ministro del Perú. Vemos aquí un caso en que en Latinoamérica existe ese tipo, si no estoy mal, es el tipo parlamentario. Si me estoy equivocando, por favor, corríjanme. Que tiene Perú, donde estuvo Fujimori. Sí. No. Sí, no estoy mal. Sí, exactamente. Vamos a avanzar a la siguiente. En cambio, en los sistemas semipresidenciales como Francia, las funciones de jefe de gobierno pueden estar repartidas entre el presidente y el primer ministro, como les comentaba anteriormente. Aunque esta repartición no se basa en la Constitución, sino en la práctica política del país. Miren esto. Así como estamos viendo derecho internacional público y más que todo esto orientado al derecho administrativo, también vayámonos al área jurídica meramente. Guatemala, bueno, la diferencia entre Guatemala y Estados Unidos en su sistema jurídico es que Estados Unidos se basa en la mera práctica, a través de jurisprudencia. Es que se basa Estados Unidos en la toma de sus decisiones en los tribunales. Lógico, existe la ley, pero los antecedentes vienen a tener un peso muy imperativo sobre las decisiones. En este caso vimos que Francia se aboca mucho a la práctica política del país. Aún así la Constitución establezca otras cosas, toda vez que en la práctica puede ser que le beneficie mucho más a la población, en este caso los gobernados, que lo que establezca una Constitución, toda vez que el derecho, como hemos dicho, que es dinámico, a adecuarse a la realidad social. Así, cuando las fuerzas políticas afines al presidente tienen mayoría propia en el Parlamento, el jefe de Estado lo es también de gobierno, pues es el quien determina las orientaciones políticas del gobierno y es quien nombra y ante quien responde efectivamente los ministros. Un caso muy particular, en comparación de Guatemala, que existe sinceramente una correcta separación de poderes. Aunque ustedes no lo crean,
El sistema político de Guatemala es un sistema político muy estructurado y muy bien establecido. Que existen otras circunstancias, que surgen, ya es otro asunto, pero en su estructura como tal, establece la Constitución, está muy bien compuesto para poder llevar un orden jurídico y político. Pero cuando las fuerzas que apoyan al presidente están en minoría parlamentaria, caso conocido popularmente como cohabitación, el jefe de Estado dispone de unos poderes efectivos notablemente disminuidos. Desde luego, el nombramiento de los ministros ya no es su incumbencia absoluta y generalmente se limita a designar a los que el primer ministro le propone, pues este es quien tiene la confianza y la mayoría parlamentaria. Ahora yo les hago una pregunta para ponernos un poquito más dinámicos aquí. ¿Ustedes creen que la política, recordemos que la política es una ciencia, no es que la política solo subsista como un poder hegemónico que está ahí y omnipotente, no, la política en sí es una ciencia, tal cual. Ahora ustedes creen que la política influye en la toma de decisiones en pro del beneficio de la población. Hagan un análisis y su juicio de valor establecido en su experiencia y con base a lo que hemos leído. ¿Algún compañero que quiera aportar? Pues se me durmieron todos. Héctor. Buenas noches. Ahí está. Sergio encendió el micrófono, pero ahí está. Sergio, por favor. Sí. Perdón, licenciado, es que se me olvidó que de primero se levanta la mano. Adelante, muy bien. Gracias. Buenas noches. Yo considero que sí, licenciado, porque muchas veces, primero que nada voy a ver si entendí la pregunta. Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces el poder político se basa en las necesidades que tiene el pueblo para poder subsistir y poder direccionarse hacia su objetivo, que en este caso sería llegar a al poder. Sí, definitivamente, recordemos, sí, gracias Sergio, recordemos que cada acción dentro del sector público siempre va orientada al ostentar un poder, que es uno de los fines de la política desde Montesquieu, desde los tratados de Montesquieu, que siempre va orientado al poder. Compañera María Arce, creo que iba a aportar algo antes de que el compañero Sergio Herrera muy amablemente aportara sus conocimientos. Y es que, a ver, licenciado, en el libro o en la teoría, sí, asumimos que la política es la herramienta para lograr beneficios para la población, pero la práctica real de la política en Guatemala nos ha demostrado que no necesariamente es así, que llegan, digamos, ciertos representantes de determinados grupos con una agenda muy personal y muy particular bajo el brazo para favorecer exclusivamente a los grupos que los apoyaron para llegar al poder, no a la población necesariamente. Sí, es ahí vamos al individualismo y no a lo general, ¿verdad? Así es. Irónico, de adentro, vamos a ver, de adentro para afuera lo que se presupone es el interés público prevalece sobre el interés general. No, ¿cómo es? El interés general prevalece sobre el interés público, disculpen. Y de afuera para adentro pareciera que el interés particular prevalece sobre el interés general, ¿verdad? Ahora vamos con Galaxy A21, por favor, que el compañero se identifique. Licenciado, buenas noches, mi nombre es Héctor. Es que no sé por qué me apunté como Galaxy. Ah, Héctor, ya me hacía falta escucharlo. Gracias, licenciado. Gusto de saludarle a todos. Fíjese gracias. Que como de manera personal, yo sí estuve trabajando más que todo en la política. Lastimosamente me topé con personas que estaban buscando beneficio propio, como por ejemplo, supongamos aquí en donde yo vivo, pues habían personas del sector que se metían directamente a la política para obtener un beneficio propio, porque muchos decían, yo quiero entrar ahí porque quiero, por ejemplo, pavimentar la colonia donde yo vivo, pero al momento de escucharlo ya de manera íntima, a veces decían, no, es que solo a través de la política se consigue cómo superarse,
Y un claro ejemplo, fíjese de que, bueno, no voy a decir qué diputado, ¿verdad? Pero yo estuve con uno en donde cuando nos tocaba campaña política salíamos los domingos, sábados y domingos ahí sí que a tapizar cualquier lugar que hubiese disponible para colocar el emblema del partido al cual se le estaba apoyando. Pero lastimosamente a veces la gente nos decía, no, yo no quiero que me pinten este emblema acá, porque ¿de parte de quién vienen? De parte de tal persona. No, aquí no lo queremos porque él se está haciendo rico a base de la población y no nos ha hecho nada acá. Nosotros le fuimos a pedir de que nos ayudara, por ejemplo, a intermediar ante tal institución para que nos apoyara. Solo nos dijo que sí y estuvimos esperando y nada, y nada, y nada. Entonces, lastimosamente la política, pues, es cierto, es como un medio para llegar al poder y poder, valga la redundancia, así ayudar a la población, pero lastimosamente no es la política en sí que está manchada, sino son las personas con sus ideologías individualistas que buscan superarse a costa de la población. Entonces, ese sería mi aporte, licenciado. Muchas gracias, compañero, de verdad muy importante y muy apegado a la realidad, como decía la compañera María Arce, que los libros es una cosa, pero ya la práctica ya viene siendo otra cosa también. En fin, el derecho al fin se ejerce a veces viviéndolo, y como el derecho es muy grande, abarcamos el tema políticos. Pero muchas gracias, compañero Héctor. Josué, por favor, usted levantó la mano. Usted es el que siempre ha aportado, ¿verdad? En las otras ocasiones. Sí. Mucho gusto conocerlo ahora que tienen encendida su cámara. Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Tal vez mi aporte es más que una situación análoga y que es una problemática transversal, diría yo, a nivel Latinoamérica. Y es que yo tuve la oportunidad de hablar con alguien de República Dominicana y decía que para llegar a ser rico solo habían dos caminos ahí. Uno era tomar acciones ilícitas y la otra era volverse político. Eran dos maneras de volverse rico. Entonces, como para contrastar lo que decía María Arce, y es que en esencia creo que es el vivir en casi toda Latinoamérica, ¿no? Que llega un político y lo que busca es su autobeneficio sobre el bienestar común. Excelente aportación, compañero. Usted dijo algo muy importante. Es un fenómeno transversal, porque no es una tendencia, es un fenómeno. Porque lastimosamente dentro del margen latinoamericano, dentro de las noticias, yo le llamo noticias amarillistas, disculpen, siempre surge que más de algún político está siendo procesado. No es un secreto, no es algo que ocultar y no es algo de por qué sentirse avergonzado de hablar, porque al final de cuentas nos comunicamos y nos enteramos a través de los medios de comunicación. Pero ¿no creen ustedes que ahorita que habla de República Dominicana, compañero, no creen que es un factor, no creen que es un común denominador en países en desarrollo, esas dos formas de volverse rico, como decía el compañero? Por ejemplo, sí, imagínense que está la República Dominicana, por Dios bendito, es un país que es o acciones ilícitas o política, una de las dos. Ahora yo les pongo en contraposición, haciendo un análisis de derecho comparado en margen político. Yo no creo que esas cosas sucedan yo sigo con los países escandinavos, disculpen, porque son un ejemplo a seguir. No creo que suceda en esos países. Entonces esos factores, esos comunes denominadores son a nosotros. Las personas que estamos estudiando esta carrera, pero que estamos a pasos de convertirnos en profesionales, que son sus personas, de crear ese cambio, de abrir esa brecha, de esa posibilidad de generar esa confianza ante la política para los que tengan aspiraciones. Siempre sale más de alguna persona que tiene esa casta para ser político. Aquí solo quiero que entremos a aterrizar en un tema que sí va a ser posible pregunta de examen, que este primer párrafo, en cuanto a en cambio, en los sistemas semipresidenciales como Francia, las funciones de jefe de gobierno pueden estar repartidas entre presidente y primer ministro, y que se establezcan cuáles son las diferencias entre ambas.
lo que puede hacer un primer ministro y lo que puede hacer un presidente y para qué sirve una mayoría parlamentaria. Eso para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver, seguimos con la próxima. Jefe de gobierno. Hay países que, si bien no tienen una jefatura de gobierno separada de la jefatura de Estado, tienen a un funcionario que cumple oficiosamente esta función. Así, en Argentina, esta función recae en la jefatura de gabinete, mientras el presidente de la nación argentina es el responsable político de la administración general del país y así también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Vamos a leer eso. Así en Argentina, esta función recae en la jefatura de gabinete, mientras que el presidente de la nación argentina es el responsable político de la administración general del país. O sea que se dividen siempre. El gabinete tiene ciertas funciones y el presidente en este caso tiene lo político de la administración. Asimismo, en este caso, Guatemala, el presidente de la República, tiene dos tipos de funciones. ¿Cuáles serían esas? ¿Algún compañero? ¿Sería la administración del Poder Ejecutivo, licenciado, una de ellas? Exactamente, pero también le hace falta otra al presidente que las ejerce. María Arce, por favor. Sí, entiendo que, digamos, además del ejercicio del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo o bajo su potestad todas las relaciones exteriores del país. Así es, exactamente. Pero precisamente son funciones políticas y funciones administrativas. Y ahorita vamos, las que usted mencionó, compañera María Arce, son meramente funciones políticas. ¿Qué es lo que fue a hacer el presidente de la República a Ucrania, al país de Ucrania? Esas no fueron funciones administrativas. No es que él haya firmado la creación de un acuerdo, la firma de un decreto, o que creó un viceministerio con un ministro, no. Sino que son funciones meramente políticas las que fue a hacer aquí a Ucrania. Y entonces, prosiguiendo, el jefe de gobierno en algunos territorios de ultramar dependientes del Reino Unido es denominado primer ministro. Del mismo modo que en India, Malasia y en los estados y territorios de Australia. En Alemania, el jefe de gobierno de los Länder se denomina ministro, presidente. En Bélgica, esta última es la denominación del jefe de gobierno de una región, comunidad o entidad federal que por su rango de importancia se administra bajo régimen especial. En México, así se le denomina responsable del gobierno y de la administración de Ciudad de México, capital de la República Mexicana. En Venezuela, además, el gobierno del Distrito Capital está encabezado por un funcionario denominado jefe de gobierno del Distrito Capital, nombrado por el presidente de ese país. Y en Argentina también se denomina jefe de gobierno al titular electo del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, en este caso, estas figuras vendrían siendo como un gobernador aquí en Guatemala. Al final de cuentas, una persona que ejerce cierto tipo de poder. Vamos con la siguiente. Jefe de Estado. Se refiere a la cabeza, líder o soberano que ejerce las funciones de representación del Estado, visto como la máxima organización política que ostenta y se regula con una estructura jurídica y política propia, con población y que opera en un territorio delimitado. En los regímenes monárquicos constitucionales, el rey es quien ostenta la representación del Estado y en la República suele ser el poder ejecutivo. Como le mencionaba anteriormente, la representación del Estado, lógicamente, va a ser el presidente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso de la República de Guatemala. Jefe de Estado. La designación del jefe de Estado se lleva a cabo por cualquiera de estos 5 métodos. Designación hereditaria. Rey, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Algunos ejemplos, que hay varios, de países de por ejemplo, el 1, designación hereditaria. Reino Unido. Suecia. Exactamente. España,
Gales. Sí, también España. Gales. Son Países Bajos, licenciado. Es cierto, Países Bajos, aunque nos olvidemos de los Países Bajos, es cierto, también tienen esa monarquía hereditaria. Muy bien, muy atinado. El segundo, elección por sufragio popular. Sí entendemos que es el sufragio popular, ¿verdad? Es el voto en sí que ejercemos todos aquí en Guatemala cada 4 años. Elección por un colegio electoral. Bueno, elección por un colegio electoral. Ese es el caso de Estados Unidos, que es una democracia indirecta, podríamos decir, porque los votantes no eligen directamente al presidente, sino que a los representantes que van a elegir al presidente. Sí, por eso cuando tenemos elecciones hay similar al caso de la USAC, que se eligen colegios electorales. Exactamente, y por eso cuando vemos las elecciones en Estados Unidos de América, vemos que tantos colegios electorales tiene tales estados. Entonces, los que ganan ciertos estados tienen más posibilidades de adquirir el poder. Por ejemplo, Florida es uno de ellos, que siempre es uno de los uno de los estados con mayor necesidad mayor de ganarlo. Cantidad de colegios electorales. Sí, exactamente, María. Ahora, elección por parlamento, como decíamos, el parlamento viene siendo lo que es un congreso. No viene siendo lo que es un congreso, viene siendo la representación en Guatemala de un congreso. Entonces, a través de esos miembros que integran el parlamento es que se elija el jefe de Estado. Y la designación por el primer ministro, que es la que les comentaba anteriormente, que es el primer ministro que es elegido por sufragio popular, es quien nombra al jefe de Estado. Vamos con la siguiente. La elección o designación del jefe de Estado la elección o designación del jefe de Estado es propia de aquellos sistemas políticos, monárquicos o republicanos, donde el poder ejecutivo es ejercido por 2 órganos. Escuchemos esto, por 2 órganos. El jefe de Estado, que encarna a la nación, y el gabinete o conjunto de personas físicas a cuyo cargo o responsabilidad está encomendada la dirección de los asuntos públicos. Miren, pues, brindarles ejemplos de esto es entrar a temas muy amplios, que de verdad discutirlo sería extendernos un poco de lo que es el curso. Solo una precisión. El jefe del Estado que encarna a la nación, en este caso, por ejemplo, un sistema cuando lo nombra el primer ministro, es que ejerce funciones meramente administrativas. Y aquí, en este caso, el gabinete o conjunto de personas físicas a cuyo cargo o responsabilidad está encomendada a la dirección de los asuntos públicos es meramente de funciones administrativas. Por ende, una definición de jefe de Estado dentro de la República de Guatemala: las funciones de jefe de Estado y de gobierno se reúnen en una sola persona, el presidente de la República. No hay más para allá. Que es electo popularmente. Tiene su fundamento en los artículos 182 y 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que le otorgan el carácter de jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante general del ejército y representante de la unidad nacional. En fin, si usted hace una pregunta de examen, ¿qué funciones ejerce de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala? El presidente de la República sería jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante general del ejército y representante de la unidad nacional. Es importante mencionar que dentro de las funciones del presidente de la República se encuentran el dirigir la política exterior, como el ejemplo que habíamos dicho, o bueno, el ejemplo que comentaba la compañera María Arce y lo que yo les indicaba de la visita que había hecho a Ucrania a nuestro señor presidente. Y las relaciones internacionales: celebrar, ratificar y denunciar tratos y convenios de conformidad con la Constitución, regulado específicamente en el artículo 183, literal O, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a darle lectura a ese artículo en un momento.
El artículo 183 de la Constitución Política de la República, en su epígrafe indica funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República, nos vamos a la literal O, la cual indica dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. En ese artículo es donde encontramos lo que son las funciones administrativas y políticas del presidente. Lógicamente, identificadas no están tal cual, pero al entender el fondo, la naturaleza y el espíritu de cada uno de los literales de ese artículo, podemos identificarlos. Claro, con un poquito de análisis nada más. Para entender un poco sobre lo que es la estructura política de Guatemala, es muy importante entrar a conocer la ley electoral y de partidos políticos. Existen 5 normas de carácter constitucional en Guatemala. ¿Alguien me puede decir, aunque sea 3 de ellas? La ley de amparo. Disculpe, ¿quién fue la compañera que compartió? Hendris. Hendris. Gracias. Ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Claro que sí. María Arce, por favor. La ley de libre emisión del pensamiento, la ley de orden público y la ley electoral y de partidos políticos también son de rango constitucional. Exacto, compañera María Arce. Afirmativo, la Constitución, y hay una que nos falta. ¿Cuál sería? De libre emisión de pensamiento, ley de partidos políticos. Siento que nos falta una. Ahí lo vamos a averiguar. Y jefe de Estado, República de Guatemala. El jefe de Estado de la República de Guatemala es electo en conjunto con el vicepresidente por un periodo determinado de 4 años, de conformidad con el artículo 184 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 184, elección de presidente y vicepresidente de la República. El presidente y vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años, mediante sufragio universal y secreto. Este cumplimiento de periodo de 4 años se le llama el respeto al principio de alternabilidad. O sea que se va a alternar el poder, toda vez que la consecución seguida, valga la redundancia, del poder ejecutivo conllevaría a qué característica llevaría esa consecución y esa consecución prorrogable de poder e indefinida. ¿Cómo se le llama ese elemento? Lo hemos hablado anteriormente. Una dictadura. Una dictadura, una tiranía, exactamente. Todo es una consecución de otra. Ahora yo les pongo un ejemplo. Hablemos de un ejemplo bien importante de una república vecina que tenemos, que es la República de El Salvador. Si no estoy mal, los periodos de gobierno de este país, El Salvador, son de 4 años, igual que en Guatemala. Pero si no estoy mal, hay una opinión consultiva, creo que del Tribunal Constitucional de El Salvador, creo que le dieron, si ustedes me corrigen, le están dando la posibilidad al presidente de esa república de poder elegirse para otros 4 años dentro de su gobierno. Ahora yo les digo, ¿qué pasaría si en Guatemala sucediera eso? Por ejemplo, que la Corte de Constitucionalidad dijera que sí es factible que un presidente de la república pueda prorrogar otros 4 años su gobierno, claro, a través de la elección popular, en caso fuera electo. ¿Se podría eso? Aquí es un tema muy profundo. En el caso de Guatemala no es factible porque la Constitución misma establece en el apartado en donde estatuye los lineamientos para modificaciones constitucionales que el artículo específicamente que se refiere a la no reelección no puede ser reformado. Afirmativo. O sea, tendríamos que tener prácticamente un golpe de Estado, refundar el país, hacer una nueva constitución para que se pudiera dar la reelección de presidente. Mire qué tema más importante tocó usted. Esos son los famosos artículos pétreos. Los que para modificarlos hay que hacer un trámite inmensamente grande. Y lo que decía la compañera, que refundar la Constitución.
¿Saben cómo se le llama eso? El poder originario. Y aquí, para crear el Estado de Guatemala, ya hubo un poder originario. Entonces, para que todo esto se modifique, tuviera que haber una disolución completa del Estado, o sea que desaparecer tal cual el sistema jurídico, democrático y político que conocemos y volver a renacer, a resurgir en algo. En definitiva, tenemos que tener un día de eso, vamos a tratar los temas de la Corte de Constitucionalidad y la fuerza también de los artículos constitucionales, para que vayamos entendiendo lo que puede o no puede hacer la Corte de Constitucionalidad y lo que puede hacer también la Constitución. Vamos a seguir avanzando aquí. Jefe de Estado, República de Guatemala. Para optar al cargo de presidente y vicepresidente es necesario cumplir los requisitos constitucionales, así como no contar con ninguna de las prohibiciones constitucionales para optar dichos cargos, siendo estos regulados en los siguientes artículos. Artículo 185, para optar a cargos de presidente o vicepresidente de la República. Artículo 186, prohibición para optar a cargos de presidente o vicepresidente de la República. Estos son varios. Vamos a conocer uno que otro aquí. El artículo 185 indica requisito para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Artículo 186. Prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. No podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República, entre ellos solo le damos uno, la persona, el literal B, la persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo, o que lo hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. O sea que por eso la reelección presidencial no es factible. Vamos a seguir con la siguiente y con eso ya vamos terminando. Dentro de las prohibiciones constitucionales es importante recargar la prohibición de reelección regulada en el artículo 187 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual regula lo siguiente. Prohibición de reelección. La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular, no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo. O sea, la imposición, cuando un presidente se quiera imponer, se queda autonombrar como presidente. Yo sé que para ustedes tal vez resultará un poquito estresante, tedioso. Esto es como una amalgama, una combinación entre derecho constitucional, derecho administrativo, política y cuestiones internacionales. Pero eso es lo que es el derecho internacional público 2. Por eso me gusta que cada uno de ustedes pueda opinar para que podamos hacer la clase más amena. Hasta aquí llega lo que son las diapositivas. Considero que ahondamos en lo necesario. No los voy a estresar con más de esto, pero si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto en este momento la resolvemos antes de terminar lo que es la clase. ¿Ninguno, compañeros? Pues bueno. La compañera Lucy Elizabeth pregunta en el chat si compartirá las diapositivas. Sí, siempre se van a estar compartiendo por el mismo. No sé si ya les llegaron las diapositivas anteriores. No, va. Yo me encargo de que esta semana les hagan, bueno, esta semana ya mañana es viernes, ¿verdad? Que en estos días se estén subiendo lo que son las diapositivas, porque hacérselas llegar individualmente es complicado. Si no estoy mal, hay un grupo para eso, para hacérselas llegar para que ya comiencen a estudiar. Y me gusta que tengan ese sentimiento y ese espíritu y esa preocupación por estar estudiando. Muy bien, compañeros. Entonces, vamos a ver si alguien más. Gracias por leerme el chat, María Arce. Ahí estamos. Entonces, sí, se van a compartir las diapositivas. Eso sería todo por la noche de hoy. Para mí un gusto haber estado con ustedes. Nuevamente me olvidé presentarme. Christopher Aldana para servirles. Estamos a sus órdenes y primero nos vemos el día de mañana, puntualmente a las 6 de la tarde, para darle consecución a este tema. Pasen feliz noche, compañeros, y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Feliz noche, Liz. Feliz noche, Liz.